En este vídeo vas a aprender a hacer trading de Forex con el objetivo de ganar dinero. Te vamos a enseñar las bases del trading de Forex y también te vamos a enseñar una estrategia rentable. Esta formación la hace Alec Ruiz, lleva 7 años dedicándose al trading, ha trabajado en banca, en el sector de banca privada y es una de las pocas personas que conozco que realmente ganan dinero con el trading. Esta es una formación completa y gratuita, pero si quieres seguir aprendiendo te recomiendo que veas la parte 2, que te la voy a dejar en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. En la parte 2 vas a aprender cuáles son los motivos por los cuales la gran mayoría de personas que hacen trading no son rentables y también vas a aprender las bases sólidas para ser rentable de forma seria y responsable. Dicho esto, empezamos con la formación. Bueno, primero de todo creo que es muy importante destacar qué es el mercado de Forex o el mercado de divisas y por qué vamos a utilizar este mercado para hacer trading. El primero de los puntos es muy simple. El mercado de divisas es simplemente la comparación entre dos monedas diferentes. Por ejemplo, una de las monedas más comunes es el euro contra el dólar. Pues el mercado de divisas lo que hace es comparar constantemente diferentes monedas de diferentes países para ver un poco el desarrollo que hay detrás de esa moneda. Cuál de las dos monedas se comporta mejor, algo que indica de forma directa cuál es la situación económica dentro de ese país. Si vamos rápidamente al gráfico, aquí tenemos pues el euro dólar, que como digo es la moneda o el par de divisas más común. ¿Y qué sucede cuando este gráfico está subiendo? ¿Qué sucede cuando este gráfico está formando un movimiento ascendente? Simplemente sucede que el euro, que es el primer par de este par de divisas, se está comportando mejor que el dólar, ya sea porque está subiendo más o porque está cayendo menos. En los momentos en los que este gráfico, en vez de formar un movimiento ascendente, forma un movimiento descendente, lo que está sucediendo en el trasfondo es que el euro se está comportando peor que el dólar, ya sea porque el euro está cayendo más o porque el euro está subiendo menos. Pues bien, como digo, esto simplemente sería uno de los pares de divisas más comunes, pero en realidad cada país suele tener su propia divisa y, por ejemplo, aquí tenemos el AUD contra el CAD, es decir, el dólar australiano contra el dólar canadiense. Pero también podemos comparar el GBP contra el CAD, es decir, la libra esterlina contra el dólar canadiense o literalmente los pares que nosotros queramos. Podemos elegir dos divisas y si las comparamos podremos determinar cuál de las dos se está comportando mejor en términos largoplacistas y en términos cortoplacistas. Los motivos por los cuales vamos a realizar este curso de trading en el mercado de Forex o mercado de divisas son varios. Primero, porque es el mercado, dentro de toda la manipulación que hay en todos los mercados, es el mercado menos manipulado. Punto número 1. Punto número 2 es que es el mercado que tiene más liquidez, con lo cual es mucho más fácil entrar y salir constantemente sin que se vea afectado nuestro diario de trading debido a que hay menos compradores o que hay menos vendedores. El tercer punto es que es el mercado con mejores horarios, simplemente porque de lunes a viernes está abierto 24 horas, pero los fines de semana cierra, con lo cual es un mercado que nos permite operar durante la semana en la hora del día que mejor nos vaya y durante el fin de semana, primero, poder revisar los trades que hemos ido haciendo y segundo, hacer listas de seguimiento más compactas para luego poder preparar mejor la semana. El último motivo es que es uno de los mercados que mejor respetan la acción del precio y todos los conceptos que vamos a ir desarrollando durante este vídeo, que por cierto están direccionados a unas estrategias muy claras y muy concretas. Independientemente de ello, tal y como os hemos comentado en la introducción, os recomendamos que vayáis abajo en la descripción de este vídeo, donde vais a encontrar un enlace con una clase número 2, donde voy a definir con mayor exactitud tanto las ventajas de este mercado de divisas como los motivos por los cuales vamos a poder sacar rendimiento haciendo trading. Vamos a pasar a continuación a desarrollar qué es la acción del precio para empezar a introducir diferentes conceptos de análisis que progresivamente irán incrementando el nivel y nos van a llevar a poder determinar cuándo es momento de comprar y cuándo es momento de vender, algo que terminaremos de definir en base a una estrategia rentable de trading en la parte final del vídeo. En cuanto a la acción del precio, que es el primer concepto que quiero definir, simplemente se basa en intentar predecir si el precio subirá
o, si por el contrario, caerá en base a los propios elementos que nos permite analizar el gráfico, sin utilizar indicadores y sin complicarnos la vida con elementos externos, utilizando únicamente la gráfica. Si vamos directamente al gráfico, voy a definir muy rápidamente cuáles son los conceptos principales de la acción del precio que tendríamos que tener en cuenta, como digo, de modo muy introductorio. Para ello, recomiendo que podáis investigar sobre la teoría de Dow, un concepto que recoge ciertos de los puntos más importantes y que todo el mundo que analiza el gráfico en base a la acción del precio y al análisis técnico tiene en cuenta. Simplemente porque a través de la teoría de Dow podréis ir ampliando vuestro abanico de conocimientos. Pero en términos generales, algunos de los puntos más importantes, o directamente los puntos más importantes que se recogen en la teoría de Dow, es que el mercado se mueve a través de tendencia alcista, tendencia bajista o rango. Hay simplemente tres tipos de movimientos. El mercado puede estar subiendo, el mercado puede estar cayendo o el mercado puede estar moviéndose de forma lateral, lo cual se conoce como rango. Esto está muy bien, pero oye, el mercado no se mueve así. El mercado va teniendo oscilaciones dentro de estos movimientos. Pues bien, esto lo vamos a definir del siguiente modo, y es que cuando el mercado está en una tendencia alcista, lo que está sucediendo es que está haciendo constantemente impulsos y pullbacks. Es decir, dentro de una tendencia alcista, el mercado se mueve así, formando impulsos y formando pullbacks. Formando impulsos y formando pullbacks. Cuando hay tendencia bajista, el mercado se mueve así, formando impulsos y formando pullbacks. Y así sucesivamente va de algún modo ajustando y enlazando diferentes series de impulsos y pullbacks. En cambio, cuando el mercado se mueve en rango, no hay una sucesión de impulsos y pullbacks, sino que el precio volatiliza en exceso y no termina de marcar una dirección clara. Pues ahora sube un poco, ahora cae otro poco, ahora vuelve a subir más, ahora cae un poco, ahora sube un poco. Es decir, el precio se va moviendo sin tener una dirección clara, porque se mueve de forma horizontal. Pero yendo aún un paso más allá de todo esto, estos impulsos y pullbacks, ¿qué es lo que están formando? Están formando máximos y mínimos crecientes. Es decir, que ahora ya sabemos que la tendencia alcista es un seguido de máximos y mínimos crecientes, simplemente porque aquí tenemos un máximo, aquí otro y aquí otro. Son crecientes. Y aquí tenemos un mínimo, aquí otro y pues ahora vendría otro pullback para formar un mínimo creciente. ¿Y qué pasa en la tendencia bajista? Lo opuesto. La tendencia bajista es un seguido de máximos y mínimos decrecientes. Aquí tenemos los máximos y aquí tenemos los mínimos. Como puedes comprobar, son mínimos decrecientes. ¿Cómo podemos identificar el rango? Simplemente porque no hay sucesión de máximos y mínimos crecientes o de máximos y mínimos decrecientes. El mercado se mueve paralelo, horizontal. No termina de enlazar máximos y mínimos crecientes para subir, ni máximos y mínimos decrecientes para caer. Pero aún, vamos a ir aún un paso más allá. Y esto simplemente será una rápida introducción de lo que vamos a ver en puntos más avanzados. ¿De qué modo podemos medir estos movimientos? Porque claro, son máximos y mínimos crecientes o máximos y mínimos decrecientes, pero realmente esto de aquí, si yo levanto un impulso y tiro un pullback, esto de aquí es un máximo y un mínimo creciente. ¿Esto es tendencia? No. ¿Por qué la tendencia es esta de aquí? ¿Por qué el movimiento tendencial de cualquier persona se dibuja de este modo, con esta pauta básica de impulso y pullback? Porque tenemos datos estipulados sobre hasta dónde pueden llegar estos impulsos y hasta dónde pueden llegar estos pullbacks. Y esto también nos lo dice la teoría de Dow. La teoría de Dow nos dice que el pullback, o sea, el movimiento correctivo que viene después del impulso, puede llegar a un tercio, a la mitad o a 2/3 del impulso anterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, y ahora comentaremos de qué modo podemos medir este movimiento, pero esto quiere decir que cuando el precio se ha impulsado, antes de esperar a que el precio se vuelva a impulsar hacia la misma dirección, generando una tendencia, el precio, el pullback, puede llegar a 1/3, a la mitad o a 2/3 del impulso anterior. Esto nos sirve para dos cosas. Punto número 1, para tener claros los niveles hasta donde podemos esperar el pullback.
De esto hablaremos también en el apartado de estrategias. Y punto número 2, para saber que hay un momento de este pullback donde el movimiento ya no tiene sentido, porque si el mercado vuelve prácticamente al inicio del impulso, es muy poco probable que este movimiento impulsivo continúe. Así que en este momento tenemos una pista respecto a los niveles que está esperando la mayoría de los traders, 1/3, la mitad o 2/3, y los niveles que, una vez rotos, ya implican no que el precio no pueda subir, sino que es muy poco probable que este movimiento impulsivo fomente o dé esa continuación, simplemente porque ya se han roto los niveles donde la gente está esperando que pueda llegar ese pullback. Entonces, esto es simplemente y de forma muy resumida qué es la acción del precio y cómo se mueve el mercado. Es simplemente una parte introductoria. A continuación vamos a ir incrementando el nivel, empezando por 2 elementos. Primero, ¿cómo podemos medir esos pullbacks? ¿Cómo podemos medir esos impulsos? Y segundo, ¿qué orden le damos a esa tendencia? Porque el mercado no se mueve para siempre en tendencia alcista o para siempre en tendencia bajista. ¿En qué momentos determinados cambia de tendencia? Pues es justamente lo que vamos a tratar en el siguiente apartado. Bueno, este apartado lo voy a dividir en 3 bloques diferentes. En el primer bloque te voy a dar las herramientas exactas para poder medir tanto el pullback como el impulso y que puedas entender hasta dónde puede llegar un movimiento. En el segundo bloque voy a explicarte la estructura a través de la cual se mueven las tendencias y vas a aprender a cómo leer la dirección del mercado. Y en el tercer bloque comentaré diferentes aspectos generales totalmente vitales que nos servirán de enlace con los siguientes apartados de este curso gratis de trading. Entonces, vamos directamente al gráfico y aquí tenemos un impulso. Tenemos un impulso y el inicio de un movimiento a la baja. Aquí podríamos decir, vale, yo más o menos, pues si esto es todo el impulso, yo calculo que el primer tercio está aquí. El segundo tercio, o la mitad, mejor dicho, están aquí. Y el segundo tercio del impulso están aquí. Con lo cual, este movimiento puede esperar que el pullback llegue a este precio, que el pullback llegue a este precio o que el pullback llegue a este precio dentro de mantener esa tendencia alcista en la que representa que nos encontramos, ¿no? Esto es una herramienta o una forma de hacerlo que recomiendo no llevarla nunca a cabo, simplemente porque hay una mucho más eficiente, más práctica y más rápida, y es utilizando Fibonacci. Recomiendo que quien tenga intención o interés en aprender más sobre Fibonacci busque en Google, del mismo modo que antes he comentado sobre la teoría de Dow. Quien quiera conocer más sobre Fibonacci, que busque en Google la teoría de Fibonacci, simplemente porque es una teoría realmente extensa que no forma parte intrínsecamente del trading, como sí que lo es la acción del precio, el análisis técnico, los indicadores, la teoría de Dow, pero que tiene una relación totalmente directa con el trading. Así que recomiendo de forma encarecida que investiguéis un poquito referente a la teoría de Fibonacci. En mi canal, por ejemplo, tengo diferentes cursos relacionados con ello, porque es una teoría totalmente vital para poder entender lo que vamos a tratar a continuación referente a el análisis y las estrategias. Entonces, si utilizáis TradingView, podéis venir a esta parte superior izquierda, donde sale vuestra cara, y en el apartado inferior, donde pone panel de dibujos, si es que lo tenéis desactivado, lo activáis. Tenéis que venir aquí al tercer emoticono y podréis elegir el retroceso y la extensión de Fibonacci. Lo podéis poner como favoritos para que ya se os quede en la parte inferior, en esta especie de barra rápida, donde tenéis los elementos de análisis más habituales. Y como Fibonacci es uno de ellos, yo os recomiendo que lo tengáis presente. Entonces, lo que voy a hacer es volver a desconfigurar o volver a ocultar el panel de dibujos y seguimos. ¿Fibonacci qué es? Fibonacci es una herramienta de medida que automáticamente, entre muchas cosas, nos va a determinar hasta dónde puede llegar el pullback y hasta dónde puede llegar el impulso. Entonces, cuando veis un movimiento impulsivo y veis que el precio empieza a formar un movimiento a la baja, utilizáis la herramienta de Fibonacci. ¿Cómo se utiliza? Venís aquí a la parte inferior y donde pone retroceso de Fibonacci, desde el inicio del impulso hasta el final del impulso os van a salir unos niveles. Pues este nivel de aquí es 1/3, este nivel de aquí es la mitad y este nivel de aquí son 2/3. Así que de forma automática, Fibonacci ya os indica cuáles son los niveles donde este movimiento correctivo puede llegar para mantener esa tendencia alcista. Claro, aquí hay un paso intermedio y es que
tenéis que esperar a que el movimiento empiece a caer, porque si vais tirando Fibonacci cada vez que el precio está arriba, pues vais a tener que estar constantemente ajustando lo de Fibonacci, la herramienta, porque el precio va a seguir subiendo. Pero hay un momento en el que el precio inicia un movimiento a la baja. Pues en este momento lanzáis la extensión de el retroceso de Fibonacci desde el principio del impulso hasta el final del impulso y ya os salen los niveles de forma automática. Para configurarlo os recomiendo que tengáis puestos el nivel de 0 para tener un poco la claridad de dónde llega el final del impulso, el nivel de 1/3, el nivel de la mitad, el nivel de 2/3, el nivel de 0,75 porque lo utilizaremos luego en las estrategias y el nivel de 1 para saber dónde está el inicio del impulso. Esto sería tanto la configuración como la forma de lanzar el retroceso de Fibonacci, pero te he comentado que además también íbamos a ver hasta dónde puede llegar ese impulso. Y esto lo vamos a medir a través de la extensión de Fibonacci. Pues bien, en el momento en el que el precio no solo ha llegado al punto X de Fibonacci de retroceso, confirmando el pullback, sino que ya se está levantando de nuevo, es decir, ya está indicando que vamos a continuar y que hay una probabilidad importante de que el precio continúe con este movimiento ascendente, lo que vamos a hacer es lanzar la extensión de Fibonacci para medir hasta dónde puede llegar ese impulso. Nos venimos abajo y donde pone extensión de Fibonacci basada en tendencias, veis que todo el rato estamos hablando de lo mismo, clicáis desde el inicio del impulso hasta el final del impulso y hasta el final del pullback. Y aquí os van a salir diferentes niveles en función de cómo lo tengáis configurado. Antes de hablar de esos niveles, vamos a ver la configuración, así que le damos doble clic. Y yo recomiendo que tengamos el nivel de 0,618, el nivel de 1, el nivel de 1,272 y el nivel de 1,618. Todo esto lo explico de forma más detallada en el curso de trading gratis de Fibonacci que tengo, pero ahora mismo no me quiero entretener mucho porque estos niveles van en función de una estrategia de trading rentable que comentaremos más adelante. Así que ya los desarrollaremos un poquito más. Pero en función del punto de mercado en el que se encuentra esta tendencia, que es justamente lo que vamos a repasar ahora, es el segundo bloque de este apartado, el precio va a poder llegar a un nivel, va a poder llegar a otro nivel o va a poder llegar directamente a un nivel más ajustado, como es este punto de aquí. Esto simplemente lo que nos indica es que en función de cómo tenemos o de cuál es la situación del mercado, hay tres niveles donde el precio puede atacar y se puede relacionar para que nosotros entendamos, oye, ¿es un buen momento el entrar aquí? Sí, ¿por qué? Pues porque es una tendencia alcista, es un nivel de Fibonacci, etcétera, etcétera. Vale, pero una vez estamos dentro, ¿dónde salimos? ¿Aquí? ¿Salimos en el nivel máximo? ¿O salimos en el nivel intermedio? Justamente aquí hay una zona, que no la quería desvelar hasta ahora, donde hay un nivel óptimo, por así decirlo, y esto ya es una zona muy especial y muy específica en base simplemente a una estructura de mercado ya más concreta, que la vamos a desarrollar ahora. Pero es un nivel donde el precio suele llegar no demasiadas ocasiones. Así que ahora lo que ya hemos comentado es la forma exacta a través de la cual tú puedes medir tanto hasta dónde puede llegar ese pullback como hasta dónde puede llegar el impulso posterior. Pero esto es simplemente un primer bloque dentro de este apartado de 3 bloques diferentes y ahora vamos a incrementar un poquito la marcha para explicar cómo estructurar cada una de las fases de mercado. Bien, este segundo apartado lo vamos a centrar en desarrollar qué es la teoría de Elliott, que del mismo modo que he hecho con la teoría de Dow y la teoría de Fibonacci, os recomiendo encarecidamente que busquéis información aparte, ya que seguro que podréis complementar lo que yo voy a decir ahora con lo que vais a poder encontrar por internet. Independientemente de ello, a grandes rasgos, la teoría de Elliott lo que hace es marcar una estructura y darle un orden a esas tendencias, indicándote qué es lo que podemos esperar de cara a las siguientes velas o a los siguientes movimientos. Como puedes comprobar, venimos de una tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, impulsos y pullbacks, hasta que llega un momento que el precio, a través de un patrón, luego hablaremos de patrones, frena y gira. Claro, es evidente que vas a tener que entender qué son los patrones y cuáles son los tipos de patrones que hay, o al menos los más importantes, para poder determinar que esto
puede estar llegando a su fin esta tendencia bajista. Pero independientemente de ello, podemos ver cómo pasamos de un movimiento a la baja a un movimiento plano y luego, a toro pasado, estamos viendo un movimiento al alza. Pero ¿qué pensarías si te digo que este movimiento al alza tiene una estructura ordenada que en gran medida se cumple independientemente de la fase de mercado en la que nos encontramos? ¿Qué pensarías si te digo que la teoría de Elliott te permite medir 5 ondas diferentes para que tú, dentro de una tendencia alcista o tendencia bajista, puedas determinar hasta dónde puede llegar el movimiento y cómo de largo o duradero puede ser el pullback, más allá de los niveles de Fibonacci, etcétera, etcétera? Pues bien, la teoría de Elliott consta de 5 ondas. Una onda número 1, la cual es la onda más difícil de poder predecir, simplemente porque el mercado viene de una tendencia y es difícil entender si este movimiento impulsivo, antes de que rompa tantos niveles, se trata simplemente de un pequeño pullback más denso para seguir cayendo, o si se trata de un movimiento que va a hacer algo más, como por ejemplo iniciar una tendencia contraria. Tenemos luego una onda número 2, aquí la tenemos, la cual es un pullback proporcional a esta onda número 1, ahora lo desarrollaremos más. Tenemos una onda número 3, la cual es la fase más impulsiva de todas, una onda número 4, la cual es la fase más correctiva de todas, y una onda número 5, la cual es la última fase de la teoría de Elliott. Entonces, antes de hacer preguntas, déjame que desarrolle todo esto un poco. Como puedes comprobar, hay 1, 2 y 3 ondas impulsivas. Y hay 1, 2 ondas correctivas, 5 ondas, 3 impulsivas, 2 correctivas. Como puedes ver, el precio se equilibra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si trazamos Fibonacci en la onda número 1, desde el inicio del impulso hasta el final del impulso, puedes comprobar que como el pullback o como el impulso ha sido pequeño, el pullback es pequeño. En cambio, si trazamos Fibonacci para la onda número 4, podrás comprobar que como el impulso es el más largo de todos de la secuencia de Fibonacci, de la teoría de Elliott, el pullback es el más desarrollado. Es decir, siempre hay un equilibrio. Por eso nunca verás una tendencia que hace un impulso así y un pullback así. Porque no es proporcional. La tendencia, si el impulso es este, el pullback será este, para equilibrarse. Pues bien, en la teoría de Elliott pasa lo mismo. Tenemos una onda número 1, que es la primera, una 2, que es correctiva y se equilibra, una 3, que es la más larga, una 4, que como la 3 ha sido la más larga, es el pullback más complejo, y una 5, la cual finaliza toda esa secuencia de Fibonacci. Y la extensión de Fibonacci nos sirve precisamente para esto. Nos sirve para determinar, ya podemos eliminar el pullback o el retroceso de Fibonacci, la extensión nos sirve para darnos cuenta de hasta dónde pueden llegar las ondas. Si empezamos desde el inicio del impulso hasta el final y hasta el final del pullback, la extensión de Fibonacci indica que la onda número 3 puede llegar hasta el nivel de 1,272. Este sería el nivel óptimo de hasta dónde puede llegar la onda número 3, pudiendo llegar incluso hasta el nivel de 1,618 como nivel máximo. Pero como he comentado antes, es un nivel mucho más complejo de llegar y las condiciones de mercado tienen que ser diferentes. En cambio, tú ahora puedes determinar, vale, la onda número 3 es la más larga. La onda número 5 tiene que ser más corta que la onda número 3 en términos generales. Pues, ¿hasta dónde puede llegar este nivel? Pues desde el impulso, desde el inicio del impulso hasta el final del impulso, hasta el final del pullback, tú, antes de que este movimiento llegue al final, tú ya tienes que saber que lo más probable es que la onda número 5 se quede en algún lugar entre el nivel de 0,618 y el nivel de 1. Que como máximo llegue a uno de estos dos niveles, sin superarlos. ¿Por qué? Porque normalmente será siempre más corta que la onda número 3. Con lo cual, antes de que se inicie un movimiento, tú ya puedes definir hasta dónde puede llegar ese movimiento, tanto en un movimiento en forma de pullback como en un movimiento en forma de expansión, de continuación de la tendencia. Y no solo eso, sino que puedes diferenciar entre los diferentes puntos donde se encuentra el mercado para saber, vale, esto es una onda número 3, representa que es la larga. Voy a intentar alargar más el take profit. Voy a intentar
generar más beneficio? Hombre, esta es la onda número 5. Tiene que ser más corta. Voy a salir más rápido. Si vamos directamente al gráfico, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de ondas. Y aquí tenemos un movimiento en forma de tendencia alcista, el cual forma un doble techo, ahora hablaremos de ello, y finaliza esta estructura de tendencia al alza. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Impulso, onda número 1. Lanzamos Fibonacci y vemos que llegamos al nivel de 1/3. Luego tenemos el pullback. Oye, ¿hasta dónde puede llegar esta onda número? Hemos hecho la 1, la 2. ¿Hasta dónde puede llegar esta onda número 3? Vamos a poner extensión de Fibonacci desde el inicio hasta el final y hasta este movimiento de aquí, hasta el pullback. Fíjate, ¿será casualidad que llega al nivel de 1,272? La respuesta es no. ¿Será casualidad que además lo que sucede es que se forma un pullback complejo? ¿Será casualidad que aquí llegamos, en el primer pullback, llegamos al nivel de 0,382 y que ahora hemos hecho un patrón de A, B, C para formar el pullback de la onda número 4 y llegamos al nivel de 0,618? La respuesta es nuevamente que no. Y vamos a marcar la extensión de Fibonacci. Aquí la tenemos desde el inicio del impulso hasta el final del impulso y hasta final del pullback. ¿Será casualidad que el precio se queda prácticamente en el nivel de 0,618 antes de cambiar de tendencia? La respuesta es nuevamente que no. Así que ahora ya puedes, primero, medir hasta dónde pueden llegar esos pullbacks y esos impulsos y segundo, diferenciar y discernir entre la fase de mercado en la que nos encontramos para determinar si ese impulso o ese pullback será más o menos largo. Bueno, y antes de pasar a los siguientes bloques de este curso gratis de trading, lo que quiero hacer es explicarte y detallarte dos conceptos muy importantes que tienes que tener presentes tanto antes de pasar a esos bloques como en términos generales en el mundo del trading. Y es que si venimos directamente al ejemplo que hemos hecho antes, el cual hemos estado analizando, aquí vemos una onda número 1, 2, 3, una 4 y una 5. Pues bien, quiero comentar dos cosas. Primero, el mercado es fractal, es una de las características más importantes. ¿Y esto qué significa? Esto significa que dentro de esta onda número 1 hay diferentes ondas. 1, 2, 3, 4, que es compleja, como hemos comentado antes, y onda número 5. Y dentro de esta onda número 2, lo mismo. Y dentro de esta onda número 3, lo mismo. Pero dentro de la onda número 1, también hay diferentes fases. Hay una fase número 1, una fase número 2, una fase número 3, una fase número 4, que es compleja, y una fase número 5. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de cada movimiento se repite constantemente lo mismo. De ahí salen los estilos de trading. Una persona que opera swing trading, que utiliza temporalidades grandes, hablaremos de ello en la sección de estrategias, puede operar literalmente lo mismo que una persona que opera scalping, la cual opera con las temporalidades más bajas, simplemente porque el mercado se repite constantemente independientemente de la temporalidad. Esto es el punto número 1 al cual quería hacer referencia. Y el punto número 2 es que aquí únicamente hemos estado hablando de la estructura general del mercado. Pero faltan más ingredientes. Faltan soportes. Faltan resistencias. Faltan patrones de velas. Faltan patrones técnicos. Falta discernir entre aceleración y desaceleración. Es decir, faltan añadir muchos conceptos referentes a la acción del precio y al análisis técnico para poder completar bien nuestro abanico de análisis y poder pasar ya a la fase de estrategias donde utilizaremos literalmente todo lo que hemos tratado para predecir, entre comillas, de algún modo, si el precio tomará una dirección o si el precio tomará otra. Y es justamente lo que vamos a hacer en los siguientes bloques de este curso. Bueno, de lo primero de lo que quiero hablar es de uno de los conceptos más reducidos y más específicos del análisis técnico, y son las candlestick o las velas japonesas. De entrada, quiero hacer referencia a que hay muchos tipos de candlestick. Hay decenas y decenas de tipos de candlestick, pero primero, voy a filtrar en base a los más utilizados. Segundo, voy a definir únicamente los que utilizaremos y los que vamos a necesitar al 100% para las estrategias de trading que veremos a continuación, o la estrategia de trading, mejor dicho, ya que es justamente lo único que necesitamos, filtrar todo el contenido para direccionar lo más importante a unas estrategias concretas. Y luego quiero comentar que hay dos formas de hacer trading. Una, utilizando de forma matemática esas velas. Si hay un cierre en este punto, hay una apertura en otro punto. Ahora hablaremos de estos conceptos. El cuerpo mide esto, la sombra mide lo otro. Luego yo compro o vendo.
o de otro modo, y es entendiendo la naturaleza de la propia vela. Forma más científica, más matemática, forma más natural, más referente a la esencia de lo que está sucediendo. Pensad que al final el trading no es una ciencia. Es un movimiento que se forma a través de las compras o ventas que nosotros, los propios seres humanos, llevamos a cabo. Así que no creo que tenga mucho sentido matematizar el comportamiento humano, cuando realmente somos seres emocionales. Así que, en mi opinión, independientemente de que respete, evidentemente, cualquier corriente de análisis que mida las velas milímetro a milímetro, porcentaje a porcentaje, creo que el punto óptimo e inteligente es entender la naturaleza de la propia vela, aceptando que somos los seres humanos, seres imperfectos, quienes creamos esas velas, y con lo cual, si nosotros somos imperfectos, no podemos esperar la perfección de otros elementos que nosotros mismos creamos en base a emociones. Entonces, dicho esto, empezamos primero por las partes de una vela. Ahora os voy a poner diferentes ejemplos de cada una de las velas que vamos a tratar, pero la vela tiene literalmente dos partes. Tiene el cuerpo, que es la parte que normalmente es más gruesa de la vela, no siempre es así, pero normalmente es así, y luego tiene las sombras, que es la parte superior y la parte inferior. Entonces, cualquier variación y modificación que hagamos de esto, de esta vela prototipo, genera los diferentes tipos de velas. Si yo pongo el cuerpo para abajo y levanto la sombra, tengo un tipo de vela. Si yo, por ejemplo, pongo el cuerpo para arriba y quito la sombra, tengo otro tipo de vela. Es decir, las modificaciones que se formen en base a el cuerpo y la sombra nos indican el tipo de vela que nosotros vamos a ver. Y vamos a diferenciar entre tres tipos. Ahora los comento, pero esta parte inicial de aquí representa la apertura. Imaginaros que es una vela alcista, el mercado está subiendo. Esta parte de aquí es la apertura. Esta parte de aquí es el cierre. Esta parte de aquí es el máximo y esta parte de aquí es el mínimo. Esto dentro de un movimiento ascendente. Si el mercado estuviera cayendo, con lo cual la siguiente vela viene por aquí, esta parte de aquí significaría la apertura, esta parte de aquí el cierre, esta parte de aquí el máximo y esta parte de aquí el mínimo. Habrá veces donde la vela cierre en el punto máximo, sí. Si no hay sombra por arriba, es que, y estamos subiendo, es que hemos cerrado en el punto máximo. Perfecto. Y aquí, justamente, como digo, es donde entran los diferentes tipos de vela, los cuales nosotros vamos a comentar únicamente tres. Primero, porque son los más importantes y segundo, porque son los que vamos a utilizar de cara a las estrategias. Entonces, la primera vela es la envolvente. ¿Qué es una vela envolvente? Una vela envolvente es una vela que envuelve completamente la vela anterior. Imagínate que está el mercado subiendo, tenemos una vela por aquí y aquí tenemos literalmente otra vela. Pues una vela envolvente es una vela que envuelve toda la vela anterior. ¿Veis que esta vela de aquí se come entera esta vela de aquí? Y es una vela realmente bajista. Si el mercado estaba subiendo, pues se va a poner a caer. Y si el mercado estaba cayendo y se forma una envolvente, en este caso alcista, lo que va a suceder es que el mercado, con una alta probabilidad, va a empezar a subir. La siguiente vela que tenemos es la high test o la low test. La high test simplemente es un movimiento, y ya lo hemos enseñado antes, donde el cuerpo es pequeñito, es reducido y la sombra es grande. ¿Por qué es high test? Bueno, simplemente porque fijaros cómo en gran parte el mercado está subiendo, en gran parte de la vela están ganando los alcistas, pero ¿cómo cierra la vela? Abajo. Con lo cual, teniendo en cuenta la fractalidad, si esto fuera una vela mensual, ¿qué veríamos en gráfico diario? Veríamos un movimiento donde habría muchas velas que están subiendo y muchas velas que están cayendo. Y formaría una alteración. ¿Esto es una tendencia alcista o bajista? Hombre, pues esto ya es un pullback que si tiráramos Fibonacci nos daríamos cuenta que es demasiado largo, con lo cual sería un movimiento a la baja. En cambio, la low test es literalmente lo contrario. Es un movimiento donde la sombra está en la parte inferior y el cuerpo se concentra en la parte superior. Es un movimiento de reversión, pero alcista. Punto en el que el precio está cayendo, se forma una low test y puede darse la vuelta. Esto significa que los bajistas han estado ganando durante gran parte de la vela hasta que finalmente se ha dado la vuelta. Y luego tenemos el doji.
El doji es una vela de duda, es una vela de desaceleración, es una vela que tiene un cuerpo pequeño, reducido, en la mitad de la vela y que tiene mucha sombra. Esto evidentemente te indica que, oye, ¿quién está ganando aquí? ¿Alcistas o bajistas? Porque en la envolvente lo hemos visto, en la high test y low test lo hemos visto, pero ¿y aquí? Aquí hay duda, esto implica indefinición del propio mercado. Esto nos está diciendo que, oye, no hay claridad respecto a lo que está sucediendo, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Entonces, para poneros un ejemplo práctico de cada una de las velas, antes de nada quiero dejar claro que las velas o candlestick son solo una de las muchas formas que hay de analizar. Si venís aquí podéis analizar de forma lineal, podéis analizar a través de un gráfico de barras, podéis analizar a través de Heikin Ashi, podéis analizar a través de velas de punto y figura. Hay muchas formas de analizar, pero las velas, las candlestick, son las velas que proporcionan más información. Y esto es una técnica que se trajo de Oriente porque simplemente hay mucha más información en una vela que en un gráfico de barras o en un gráfico lineal. Entonces, para poner un ejemplo de cada una de las velas. Aquí tenemos, por ejemplo, una envolvente. Fijaros cómo el precio ha formado y se come de forma completa la vela anterior. Oye, Alex, pero no es exactamente. Claro, hemos hablado antes de esto. ¿Qué buscamos, la perfección o la naturaleza del movimiento? Yo creo que la naturaleza, con lo cual aquí vemos una envolvente alcista clara, una envolvente que se come la vela anterior. Y aquí, fijaros, tenemos, pues nos podemos ir por aquí, una envolvente bajista, prácticamente completa también. El mercado está subiendo con fuerza y ¡pam! Se forma una vela importante que no es exacta, pero os podría poner velas exactas, pero es que no os vais a encontrar con velas exactas, con lo cual os estaría malformando, maleducando. Prefiero poneros velas que no son perfectas. Esto sería la tipología envolvente. Luego tenemos la low test y tenemos la high test. Fijaros, aquí tenemos una low test. ¿Qué pasa con el precio? Hay un cuerpo muy pequeñito en la parte superior y hay una sombra muy grande. ¿Qué pasa a continuación para arriba? Y aquí tenemos una high test. Es lo mismo, pero al revés. Tenemos un gran cuerpo en la parte superior, o sea, una gran sombra en la parte superior y un pequeñito cuerpo en la parte inferior. ¿Qué ha pasado aquí? Si bajáramos de temporalidad, esto es gráfico diario. Vamos a hacer la repetición para que lo veáis incluso. Si nos ponemos en gráfico de 1 hora, ¿qué ha pasado aquí? Fijaros. Había una tendencia alcista, impulso, pullback. Impulso, pero el pullback se ha comido todo el impulso anterior, haciendo que esta estructura en temporalidad intradiaria sea una high test en temporalidad diaria. Esto es la fractalidad, lo que hemos hablado antes. Y finalmente tenemos el doji. El doji es una vela de desaceleración que puede indicar indecisión y giro. Aquí tenemos cómo el mercado está subiendo, empiezan a haber varios dojis y gira, iniciando en este caso una tendencia bajista, pero no tendría por qué ser así. Entonces, antes de pasar a los siguientes elementos, quiero dejar claro que la candlestick como tal no sirve para nada. Necesitamos un nivel de soporte o una resistencia para poder otorgarle más valor a eso que está sucediendo con la candlestick. Pues es justamente lo que vamos a definir a continuación, ya que los soportes y las resistencias son puntos donde el precio está encontrando una dificultad a la hora de romper y le está costando poder pasar ese nivel con contundencia. Entonces, yendo directamente al gráfico, lo primero de lo que quiero hablar es de los tipos de soporte y tipos de resistencia, ya que hay niveles horizontales, niveles diagonales y niveles dinámicos. Los soportes son zonas donde el precio está intentando romper uno de esos tres tipos de niveles, pero no es capaz de romper. Tenemos una zona en la parte inferior y al precio le cuesta romperla a la baja. Las resistencias es literalmente lo opuesto, son niveles como los que he comentado anteriormente, que ahora pondremos un ejemplo de cada uno de ellos, pero el precio está intentando subir y no es capaz de romper. Evidentemente, cuando tenemos un nivel de soporte y uno de resistencia, ¿qué está haciendo el precio? Un rango. ¿Qué pasa cuando el precio está en tendencia alcista? Que se van rompiendo todos los niveles de resistencia. ¿Qué pasa cuando está en tendencia bajista? Que se rompen todos los niveles de soporte. ¿Qué pasa cuando está en rango? Que el precio ni rompe la resistencia ni rompe el soporte, con lo cual no es capaz de avanzar, con lo cual se mueve de forma horizontal, generando un rango. Entonces, como decía, hay tres tipos de soportes o de resistencias. Niveles horizontales, niveles diagonales y niveles dinámicos. Los niveles horizontales son simplemente zonas donde el precio no está siendo capaz de romper a la baja de forma horizontal. Fijaros,
Estamos intentando romper aquí y el precio se levanta. Intentamos aquí, se levanta. Intentamos, se levanta. Intentamos, se levanta. Intentamos romper aquí y se levanta. No está siendo capaz de romper el precio. ¿Esto implica que nunca en la vida pueda romper el nivel? No. Implica simplemente que en una fase de mercado concreta le está costando romperlo. Los niveles de resistencia, también horizontales, es lo mismo pero en la parte superior. Significa que, oye, el precio intenta romper y no puede. Intenta romper, no puede. Forma una falsa ruptura, ahora hablaremos de ellas. Intenta romper, otra falsa ruptura y no puede. Es importante que, antes de pasar a los siguientes tipos de soporte de resistencia, entendamos que no estamos hablando de un nivel exacto. No hablamos del nivel de 1,05263114. No. Hablamos de una zona. Yo, por ejemplo, marco el soporte aquí, pero vendrás tú y lo marcarás un poquito más abajo. Vendrá tu vecino y lo marcará más arriba. Y vendrá otro y lo marcará aquí. Esto significa que no podemos esperar a que todo el mundo esté marcando el mismo nivel de soporte que nosotros. No podemos ser tan egocéntricos, con lo cual tenemos que ser permisivos, entendiendo que no es un punto exacto, es un nivel más amplio, es una zona. Ya hemos marcado horizontales, vamos a marcar ahora los diagonales. Los niveles de soporte y de resistencia diagonales son simplemente niveles de este tipo, que se forman de manera diagonal. Aquí tenemos un toque, aquí tenemos varios toques, aquí tenemos otro toque y aquí tenemos otro toque. De forma diagonal se marcan estos niveles. Aquí tenemos un soporte y aquí, por ejemplo, tenemos una resistencia. Pam, diagonal, toque, 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 falsa ruptura y para abajo. Punto importante es que a la hora de dibujar estos niveles tenemos que elegir. Oye, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿El cuerpo o vamos a tener en cuenta la sombra? No podemos en unos puntos de mercado elegir cuerpo y en otros sombra. Yo recomiendo que tengamos o utilicemos el nivel que mejor represente lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, aquí, en esta tesitura de mercado, o elegimos el cuerpo, que es como está ahora representado, o cogemos y elegimos la sombra, que es como está ahora representado. Pero no podemos, vale, yo aquí elijo el cuerpo, pero como aquí queda mejor, pongo la sombra para que me quede más alto y tal. No. O cuerpo o sombra. Es vuestra elección y yo recomiendo que en función de cómo quede mejor y cuál sea la línea más representativa, utilicemos una cosa o la otra. Finalmente tenemos los dinámicos y de esto hablaremos más adelante porque se trata de un indicador. Los niveles de soporte o de resistencia dinámicos son indicadores que en cuanto a la acción del precio no los vemos porque la acción del precio no tiene en cuenta los indicadores, pero que sí que es cierto que existen y que podemos utilizarlos como puntos de entrada constantes. ¿Qué pensáis que hubiera sucedido si en cada uno de estos niveles donde el precio rechaza, punto, nosotros nos hubiéramos puesto cortos? Pues luego te enseñaré una estrategia a través de la cual vas a poder hacer esto. Porque aquí realmente no hay una zona exacta como un nivel de resistencia que venga desde arriba hasta abajo. Aquí hay una zona, luego aquí en esta fase hay otra, luego aquí en esta fase hay otra. Sí, es cierto, hay 3 o 4 zonas diferentes, pero tenemos que ir inventándonoslas. En cambio, la propia media móvil, un nivel, en este caso de resistencia dinámico, nos indica exactamente en qué punto nosotros tenemos que ponernos cortos o ponernos largos. Para finalizar, quiero dar 2 detalles referentes a los soportes y a las resistencias. Normalmente, cuando un nivel de soporte o de resistencia se rompe, lo que sucede es que luego se testea como lo contrario. Es decir, tenemos una zona de resistencia. Cuando el precio termina de romper esa zona de resistencia, lo normal es que el precio luego la ataque y la testee como soporte. Y el punto número 2 es que tenemos que confirmar de forma correcta esas rupturas de soporte o de resistencia. ¿Y cómo vamos a confirmarlas? ¿Esperando a que se forme una ruptura? No. ¿Cómo lo vamos a hacer? En 3 direcciones. Primero, vamos a esperar a que el precio rompa. ¿Aquí se ha roto? Sí. Perfecto. Segundo, vamos a esperar a que el precio cierre. ¿Aquí se ha cerrado? No. ¿Aquí se ha cerrado? No. ¿Aquí se ha cerrado? No. Tercero, vamos a esperar a que el precio no solo cierre, sino que la siguiente vela también sea alcista. ¿Aquí se ha cerrado? Sí. ¿La siguiente vela ha sido alcista? No. Con lo cual es una falsa ruptura. ¿Por qué? Pues porque se puede formar situaciones donde el precio rompa un nivel, se lleve por delante todos los stops, engañe a todos los traders principiantes y la siguiente vela haga así, que es lo que pasa aquí. Si tú, por avaricia, por
miedo a quedarte fuera por lo que sea. A la que se forma una pequeña ruptura, ya compras o vendes, te vas a quedar fuera muchas veces y te va a saltar el stop loss muchas veces. En cambio, si esperas a que se forme una ruptura, un cierre y una confirmación, significando esto que la siguiente vela a la ruptura y al cierre es o va hacia la misma dirección, vas a evitarte muchas pérdidas innecesarias. Bien, habiendo comentado ya qué son las candlestick, cuáles son los diferentes niveles de soporte y de resistencia, y antes de pasar a hablar de indicadores y de la estrategia de trading rentable, que ya será la última parte, quiero definir los diferentes tipos de patrones relacionados con la acción del precio, ya que son niveles y son estructuras que nos van a ayudar realmente a entender qué está pasando con el mercado dentro de esa tendencia. Así que, del mismo modo que he dicho con las velas, quiero dejar claro que, primero, únicamente voy a filtrar en base a los patrones más importantes y que luego utilizaremos para las estrategias de trading, que es lo más importante a la hora de hacer trading. Y segundo, que no vamos a estar buscando la perfección dentro del patrón. Del mismo modo que con las velas no hemos buscado la perfección, con el patrón vamos a hacer literalmente lo mismo, porque la vela únicamente es un pequeño punto dentro del patrón. Así que si no queremos ser perfectos con zonas muy puntuales de los patrones, tampoco podemos ser perfectos con el patrón en general, lo cual está formado por múltiples velas. Voy a comentar 4 tipos de patrón. El primero es el hombro, cabeza, hombro. Un patrón que, pues en este caso, está formando un movimiento ascendente, forma un pullback, una continuación, parece que todo está perfecto, pero hay un momento en el que el precio se da la vuelta e inicia un movimiento inverso. Con lo cual pasa de hacer un impulso, un pullback y una continuación, a hacer un impulso, un pullback y una continuación. Pasa de tendencia alcista a tendencia bajista. Quedaros con la naturaleza del patrón. No te quedes con que un hombro, cabeza, hombro tiene que ser esto y si veo un hombro, cabeza, hombro significa que el mercado va a caer. No. Como el mercado ha pasado de tendencia alcista a tendencia bajista, se está formando un hombro, cabeza, hombro. Luego tenemos, y ahora veremos ejemplos en gráfico, doble techo o doble suelo. Movimiento donde el mercado está subiendo, hace un pullback y en el momento en el que va a seguir subiendo, en el momento en el que va a continuar la tendencia, ¿qué es lo que sucede? Que en vez de continuar, frena, formando un doble techo y dándose la vuelta. O en vez de continuar la tendencia bajista, frena, forma un doble suelo y se da la vuelta. Luego tenemos la estructura de cuña. La cuña es un movimiento que se va estrechando poco a poco y que cada vez los máximos y los mínimos son más cercanos. ¿Está haciendo máximos y mínimos crecientes? Sí, porque si nos fijamos, cada vez los máximos son mayores y los mínimos también. Pero ¿cómo los está haciendo? Cada vez hay menos espacio, con lo cual se está comprimiendo el movimiento del precio y esto implica un patrón de desaceleración que termina formando un cambio de tendencia. Esto sería una cuña descendente porque pasa de subir a caer y esto sería una cuña ascendente porque pasa de caer a subir. Y aquí es justamente donde tenemos este movimiento, pam, 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 y el precio se va estrechando y termina dándose la vuelta, formando el movimiento al revés. Se están formando esos máximos y mínimos decrecientes en tendencia bajista, pero cada vez más comprimidos. Finalmente tenemos el patrón de triángulo. Es un patrón muy similar al de la cuña, pero en vez de que los máximos cada vez sean mayores, ¿qué es lo que sucede? Que los máximos son planos. El triángulo puede ser tanto de continuación como de reversión, pero como nosotros operaremos triángulos en niveles de resistencia, lo utilizaremos como estructura de reversión. Y como nosotros operaremos triángulos en niveles de soporte, lo utilizaremos como también estructura de reversión. Entonces, el triángulo es literalmente un patrón idéntico al de la cuña, simplemente cambia que los máximos son planos, y sí que es cierto que los mínimos crecen en este triángulo de aquí y aquí los máximos decrecen en este triángulo de aquí. Pero en términos generales son estructuras muy similares que varían únicamente en la forma de operarlas, pero significan lo mismo, reversión del precio. Entonces, para poner un ejemplo práctico de cada uno de estos elementos, fijaros cómo aquí tenemos un triángulo. ¿Por qué? Porque el precio está cada vez formando mínimos crecientes, pero en la parte superior hay un freno, hasta que finalmente se forma un movimiento a la baja. Fijaros, ¿cuál es el movimiento que da paso a, o cuál es el paso intermedio que fomenta la caída del mercado? Una vela envolvente bajista.
La vela como tal no sirve de nada, pero si tú encuentras una vela envolvente bajista dentro de una estructura o en la parte final de una estructura de un triángulo en nivel de resistencia, tú tienes 3 elementos que te indican que el precio puede caer. Porque tienes un patrón de velas, que es el triángulo, una zona de resistencia y un patrón un patrón técnico, que es el triángulo, una zona de resistencia y un patrón de velas, que es un envolvente bajista. 3 elementos que a ti te indican que el precio puede caer. Una resistencia como tal no te dice nada. Ni un patrón de triángulo tampoco, en tierra de nadie. O un patrón de velas en tierra de nadie tampoco dice nada. Pero si unimos los 3 ingredientes, tenemos una alta probabilidad de que el mercado se dé la vuelta. Si seguimos para la izquierda, podremos ver un patrón de cuña. ¿Qué es lo que está pasando? Un agotamiento del precio. El mercado está subiendo, pero cada vez los máximos y los mínimos son más justos, estrechándose. Y sorpresa, ¿qué es lo que sucede en la parte final? Envolvente bajista. ¿Es casualidad de que en la parte final de este patrón de cuña se forme un envolvente bajista? La respuesta es no. Si seguimos mirando, aquí tenemos una zona de soporte donde se forma un doble suelo. Fijaros, ¿qué es lo que sucede? El precio cae, forma un pullback y en el momento en el que quiere caer, intentando dar esa continuación, ¿qué es lo que tenemos? Primero, en la parte del mínimo anterior, en la parte del doble suelo, ¿qué es lo que se forma? Esto que son 2 dojis. El precio desacelera. ¿Y qué termina formando? Un envolvente alcista. Con lo cual, analizando la esencia de lo que está sucediendo, nos damos cuenta que en una zona de doble suelo el precio deja de caer desacelerando y empieza a girar. Fíjate la diferencia entre estas velas de aquí, que son claramente bajistas, y entre estas últimas 2 velas, que son de desaceleración. Hay una diferencia notoria, porque el mercado, la esencia y la naturaleza de lo que está sucediendo ya te está diciendo, vale, hemos dejado de caer con fuerza y estamos frenando. ¿Y luego qué sucede? Que el mercado sube con fuerza. Finalmente tenemos un último patrón y es el hombro-cabeza-hombro. Este es un patrón muy peligroso porque es muy común ver hombro-cabeza-hombros en todos los lados, ya que la baja volatilidad y los movimientos en rango invitan a que, como no hay una dirección clara, se formen hombro-cabeza-hombros. Pero fijaros cómo el hombro-cabeza-hombro tiene un claro movimiento impulsivo, un pullback, una continuación, y cuando está formando un pequeño pullback para poder seguir continuando, ¿qué hace? Literalmente cambia de tendencia y pasa de hacer máximos y mínimos crecientes a hacer máximos y mínimos decrecientes, pasando de tendencia alcista a una tendencia bajista. Y quiero hacer nuevamente hincapié en esto. No hay que focalizarse en la perfección de los patrones, hay que focalizarse en la naturaleza y entender que la propia acción del precio es lo que crea el patrón. No se crea un patrón de la nada y luego hay una dirección, sino que primero va la dirección y luego el patrón. Sin más dilación, cerramos por aquí el capítulo del análisis técnico y la acción del precio y pasamos ya al capítulo de los indicadores. En cuanto a los indicadores, vamos a destacar 3 de los indicadores más comunes. Uno de ellos lo que haremos será dividirlo en diferentes formas, ya que es uno de los más utilizados, si no literalmente el más utilizado. Igual que en las velas, igual que en los patrones técnicos, hay miles de indicadores. Ya no es que haya decenas o centenares, sino que hay miles, simplemente porque cualquier persona puede crear un indicador. Y quiero comentar que únicamente vamos a elegir los 3 más comunes y los más utilizados para las estrategias. Además de destacar que el indicador lo que hace es utilizar los datos del gráfico para que a través de una fórmula matemática se pueda generar ese indicador. El indicador normalmente va aparte del gráfico y es una fórmula matemática que procesa la información del precio y genera un elemento aparte. Con lo cual, la propia definición de indicador es sinónimo de que vas a ir atrasado. Cuando tú ves un hombro cabeza a hombro en el precio y un indicador te dice vende, lo que está pasando es que el precio ya está cayendo y luego te lo dice el indicador. ¿Para qué sirven los indicadores? Para poder automatizar procesos. Es decir, yo no quiero estar constantemente viendo cuándo entrar o cuándo salir. Cómo gestionar la posición, cómo definir si hay sobrecompra o sobreventa. Así que, como no quiero involucrarme emocionalmente, utilizo un indicador que sí va a darme una señal retrasada, pero me va a permitir no estar constantemente pensando sobre la mejor decisión. Así que vamos a ir directamente al gráfico y voy a poner encima de la mesa los 3 tipos de indicadores diferentes y voy a definir muy por encima ¿en qué se basan? El primero de ellos son medias móviles exponenciales. Si venimos a la parte superior izquierda donde pone indicadores y escribimos EMA, podemos encontrar la media móvil exponencial. Hay diferentes tipos de medias móviles, os recomiendo que busquéis por Google las diferencias entre ellas, pero
Dentro de la media móvil exponencial tenemos que diferenciar entre tres tipos. Voy a pegar dos y vamos a elegir. Primero, la entrada de datos vamos a poner una media móvil de 20 y segundo, en la entrada de datos vamos a poner una media móvil de 200. Estas tres medias móviles son las más utilizadas. La media móvil de 20, la cual va a ser de color blanco para que la podamos diferenciar. La media móvil de 50, la cual va a ser de color rojo para que la podamos diferenciar. Y la media móvil de 200. Fíjate que cuando el precio hace pullbacks rápidos, lo que hace es rechazar la media móvil de 20. Cuando el precio hace pullbacks más largos, rechaza la de 50. Y cuando el precio hace pullbacks tremendamente desarrollados, donde hay diferentes impulsos y pullbacks, por ejemplo, a la de 20, un toque y para abajo. La de 50, 1, 2, 3, y luego ya para abajo. La de 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego ya para arriba. Es decir, cada una de las medias móviles destaca y soporta de algún modo la acción del precio. Y las más comunes, o algunas de las más comunes, son la de 20, son la de 50 y son la de 200. Tenemos otro indicador que se llama RSI, o índice de fuerza relativa, el cual nos mide periodos de sobrecompra o de sobreventa. El RSI te marca un nivel en 30 y un nivel en 70. Aquí vais a ver las dos líneas discontinuas. Cuando el precio está por encima del nivel de 50 significa sobrecompra, lo cual en muchas ocasiones termina significando movimientos a la baja. No lo digo yo, sino que si marcamos diferentes puntos donde el RSI se ha puesto por encima del nivel de 70, podrás comprobar que se terminan formando movimientos a la baja. En cambio, cuando el RSI se pone por debajo del nivel de 30, indica sobreventa. Fíjate, movimientos o momentos donde el precio suele formar claros movimientos al alza, simplemente porque el precio se ha sobrevendido tanto que tiene que corregir. Y si marcamos pues diferentes líneas verticales, podrás ver que no va a ser casualidad el hecho de que coincidan esas sobreventas en el RSI con niveles de pullback. Finalmente tenemos un nuevo indicador y último, y es el MACD. Venimos aquí y escribimos MACD, y esto es convergencia-divergencia de la media móvil. ¿Qué nos indica el MACD? Nos indica divergencias. ¿Qué quiere decir divergencias? Quiere decir que en el momento en el que el precio está subiendo, pero el MACD está cayendo, lo más probable es que el precio termine cayendo. Y esto lo voy a especificar. Aquí tenemos un impulso, un pullback, una continuación, máximos crecientes, mínimos crecientes. Todo es maravilloso, pero ¿qué está haciendo el MACD? Mientras el precio hace máximos crecientes, el MACD hace máximos decrecientes. Divergencia bajista. ¿Y qué termina pasando? El precio cae. Podemos elegir miles de ejemplos, pero vamos a buscar una divergencia alcista. Por ejemplo, mientras el precio está cayendo y formando mínimos decrecientes, y máximos también, ¿qué está haciendo el MACD? Subiendo. ¿Qué termina pasando? Explosión al alza. Con lo cual, el MACD es un elemento que nos puede ayudar a decir, vale, hay sobreventa, pero la sobreventa no es inmediata. ¿Hay divergencia dentro de esa sobreventa? Sí, vale, pues es probable que el movimiento vaya al alza. ¿Hay divergencia dentro de esa sobrecompra? Sí, vale, pues es muy probable que el movimiento vaya a la baja. Entonces, para recapitular, medias móviles, muy sencillo, las vamos a utilizar simplemente para encontrar zonas de soporte y de resistencia dinámicas y que nos puede ayudar en base a determinar de forma rápida y sencilla la dirección general del precio. RSI nos va a ayudar muy rápido y de forma muy visual si el precio está excesivamente sobrecomprado o excesivamente sobrevendido. MACD nos va a perfilar un poquito mejor si, independientemente de que el precio esté subiendo y no esté sobrecomprado, hay divergencias que nos pueden indicar que el precio va a terminar cayendo y formando una corrección. Así que, como puedes comprobar, no es que utilicemos el indicador siempre, o no es que utilicemos el indicador para hacer trading como tal, sino que utilizamos el indicador simplemente para ajustar y perfilar lo que ya nos está diciendo el gráfico y para poder ayudarnos en esa toma de decisiones sin tener que implicarnos emocionalmente. Así que dicho esto, vamos a recoger todo lo que hemos comentado hasta ahora y lo vamos a dirigir a una estrategia de trading concreta y rentable. Bueno, ahora ya habiendo filtrado literalmente todos los elementos que tenemos que tener presentes para poder ejecutar
una estrategia de trading rentable, es momento de definir los pasos exactos que hay que seguir para poder ejecutar esta estrategia de day trading. Es una estrategia que personalmente llevo más de media década utilizando y que me ha permitido, entre otras estrategias que tengo, poder ser rentable haciendo trading durante los últimos 7 años. Así que es una estrategia que está más que backtesteada durante mucho tiempo. Además, quiero dejar claro que por motivos evidentes de espacio y de tiempo en este vídeo no voy a poder definir mucho más allá que las reglas y enseñar un ejemplo, pero como ya sabéis, en la parte inferior, en la descripción de este vídeo, vais a tener un enlace donde vais a poder acceder a la parte 2, en la cual voy a explicar no solo los motivos por los cuales la mayoría de traders fracasan, sino que también, y esto tiene que ver con las estrategias, explicaré cuáles son las pautas y cuáles son los 4 pasos concretos que hay que seguir para realmente poder hacer trading de forma responsable, seria y, como no, rentable. Entonces, sin más dilación, vamos directamente al gráfico y aquí estáis viendo una de las estrategias que tanto yo como tantas personas dentro de Trading Lab pudimos ejecutar. Fue un trade prácticamente perfecto, lo estuvimos comentando en la comunidad, incluso llegué a comentarlo en mi propio canal de YouTube y quería traeros el ejemplo, primero porque es un ejemplo público y segundo porque no es un ejemplo perfecto, que al final es de lo que se trata, de entender la naturaleza del trading para poder aprender y poder ejecutar todo de la forma correcta. Entonces, el primer paso que tenemos que tener en cuenta es encontrar una zona de soporte o de resistencia en gráfico diario. Como estamos formando un movimiento a la baja, lo que queremos encontrar es una zona de soporte. Vemos que el precio no solo ataca ese nivel de soporte, sino que a través, primer concepto, el soporte de velas de desaceleración, segundo concepto, el precio gira. Con lo cual hemos visto cómo la tendencia diaria se ha sobrevendido, esto en el RSI lo veríamos, ha formado una divergencia, en el MACD también lo veríamos, ha desacelerado en soporte y ha arrancado, ha pasado de caer a subir. Ahora el tema está, ¿hasta dónde puede llegar este movimiento ascendente? Pues como hemos comentado antes, utilizando teoría de Elliott, utilizando la fractalidad y utilizando Fibonacci, lo que vamos a buscar es que en gráfico de 4 horas y en gráfico de 1 hora haya un cambio de tendencia. ¿Cómo vamos a valorar ese cambio de tendencia? Pues primero, entendiendo que el precio deja de hacer máximos y mínimos decrecientes para empezar a hacer máximos y mínimos crecientes. Y segundo, que se rompan las medias móviles, tanto la de 4 horas, la de 50, como la de 1 hora. Así que ya tenemos el primer punto, soporte diario, el segundo punto, giro en gráfico diario, el tercer y cuarto punto, ruptura de la media móvil de 1 hora y ruptura de la media móvil de 4 horas, el quinto punto, máximos y mínimos crecientes, y ahora nos vamos ya directamente al sexto punto, ya que después del impulso viene el pullback, con lo cual vamos a medir en gráfico de 1 hora, utilizando Fibonacci, hasta dónde puede llegar este movimiento correctivo. Y sabemos que hasta el nivel de 0,618 puede llegar. Oye, Alex, pero es que ha roto este nivel. Sí, lo ha roto, pero ¿os acordáis antes cuando hablábamos de soportes y resistencias? Había que confirmar esa ruptura. ¿Qué pasa justamente después de romper ese nivel? Freno. ¿Qué pasa a posteriori? Siguiente vela. Clara vela alcista. Es decir, justamente después de romper un nivel, el precio rompe, sí. Cierra, sí. Continúa, no. Falsa ruptura. Con lo cual, estamos en un punto en el que el siguiente paso es encontrar ese pullback y ese giro en gráfico horario. ¿Qué es lo que hemos hecho en gráfico diario? Buscar un nivel de soporte, un movimiento a la baja, un freno y un giro. ¿Qué es lo que estamos viendo en gráfico de 1 hora? Encontrar un nivel de soporte, un movimiento a la baja, un freno y un giro. El mercado es fractal y todo se repite constantemente. Y de ahí, como he comentado al principio, salen los estilos de trading. Al final, seas consciente o no seas consciente de ello, estás operando todo el rato lo mismo. Estás buscando los mismos patrones, las mismas estructuras, pero en diferentes temporalidades. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Del mismo modo que en gráfico diario teníamos un movimiento de caída, freno y giro y una continuación alcista, en gráfico de 1 hora tenemos lo mismo. ¿Qué hay que hacer ahora? Ejecutar esta posición. ¿Cómo la vamos a ejecutar? Bajando una vez más de temporalidad y esperando, del mismo modo que buscábamos rupturas de la media móvil de 1 hora y de 4 horas
cuando pasábamos de temporalidad diaria a intradiaria, ahora lo que buscamos son rupturas de la media móvil de 5 minutos en temporalidad intrahoraria. Es decir, buscamos literalmente lo mismo pero en otra temporalidad. Entonces, fijaros, ¿en qué momento ejecutamos la posición? En el momento en el que el precio rompe la media móvil, que es justamente esta vela de aquí, y a continuación da un movimiento de continuación alcista. No es en el momento en el que la cruza o en el momento en el que cierra, sino es en el momento en el que la cruza, cierra y continúa. Una vez continuada, ejecutamos el trade a mercado. Vamos a poner el stop loss siempre por debajo del nivel de 0,75 y vamos a poner el take profit en el nivel del máximo reciente. Esto es algo que me gustaría detallar mucho más porque esto es personalizable, hay que adaptarlo a cada uno tiene que saber dónde quiere salir. Oye, yo soy muy conservador, a mí me gusta salir rápido, yo salgo aquí, pero igual hay otra persona que es mucho más agresiva y quiere salir más arriba. Pues esto hay que adaptarlo a cada uno, lo que pasa es que por motivos evidentes no me da tiempo a definirlo en este gráfico, ¿no? Pero ¿qué termina pasando con este trade? Pues que el precio forma un gran movimiento impulsivo confirmando ese cambio de tendencia. ¿Qué termina pasando en 4 horas? Pues que el precio nuevamente, ¡pam!, termina formando un movimiento impulsivo. Fijaros cómo cierra la vela de 4 horas, formando una envolvente alcista en la zona de soporte. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Así que como puedes comprobar, lo que estamos haciendo es utilizar unos pasos muy concretos y muy específicos, son pasos estipulados y definidos, son un total de 5, 6 pasos o 7, pero para poner en juego conceptos que hemos aprendido relacionados con el análisis técnico, patrones, velas, acción del precio. Todo lo que hemos comentado hasta ahora lo hemos utilizado y lo hemos direccionado a unas estrategias, filtrando la gran cantidad de contenido que hay en el mundo del trading para poder operar de forma eficiente sin ruidos externos. Para concluir este vídeo me gustaría darle las gracias a Alex por haber regalado toda esta información y también me gustaría repetir que si queréis seguir aprendiendo tenéis la parte 2 en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado donde vais a aprender los motivos por los cuales la gran mayoría de traders no son rentables y cuál es la solución a este problema y además vais a aprender las bases sólidas para ser rentables de forma seria y responsable. Si este contenido te ha parecido interesante, no dudes en compartirlo con tus amigos, tampoco dudes en dejar un like y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.